Buen día, espero que estén muy bien. A partir de ahorita vamos a hablar únicamente del sistema endocrino y de cada hormona, glándula, función, entre otras cosas. Haciendo un recordatorio a lo que es el sistema endocrino, recuerden que este sistema endocrino es un conjunto de glándulas. Estas glándulas se van a encargar de liberarme diferentes sustancias químicas o también me liberan algunas hormonas. Estas hormonas se van a encargar de estimular o inhibir alguna función. Entonces, sistema endocrino, un conjunto de glándulas que se van a encargar de liberarme diferentes sustancias químicas o también hormonas, las cuales se van a encargar de estimular o inhibir alguna función. Dentro de estas glándulas podemos hablar de que existen glándulas endócrinas y glándulas exócrinas. Las glándulas endócrinas, recuerden que el contenido se queda dentro del cuerpo. Un ejemplo, el páncreas en su porción endocrina me libera insulina. La insulina se queda dentro del cuerpo. Un ejemplo de glándulas exócrinas, las glándulas sudoríparas, tienen que salir, su contenido sale del cuerpo. Dentro de este sistema endocrino hablamos de lo que es el sistema o el eje hipotálamo, hipófisis, órgano. Recuerden que el hipotálamo es un órgano que se encuentra a nivel del sistema nervioso central. Prácticamente es el que regula todo el sistema endocrino. Este hipotálamo, recuerden que me va a liberar diferentes hormonas. Estas hormonas, al ser liberadas, tienen que estimular la siguiente parte, que es hipófisis, ya sea su parte anterior, que se le denomina adenohipófisis, o su parte posterior, que se denomina neurohipófisis. Una vez que hipófisis me libera su hormona, esta hormona viaja a su órgano para que el órgano pueda liberarme la hormona en especial y realice su función, ya sea estimulando o inhibiendo alguna actividad. Dentro del hipotálamo, las hormonas que va a liberar, una de ellas es la GnRH, que significa hormona reguladora de gonadotropina. Cuando el hipotálamo me libera esta hormona, esta se dirige a la parte anterior de hipófisis, o sea, a la adenohipófisis, para que ahora adenohipófisis me libere hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Ambas tienen que actuar en las gónadas, en el caso de las mujeres, ovarios, y en los hombres, testículos, con la finalidad de madurar las células sexuales y también con la finalidad de que éstas me liberen las hormonas sexuales. Otra de las hormonas que me libera el hipotálamo es la GHRH, que significa hormona reguladora de la hormona del crecimiento. Cuando el hipotálamo me libera esta hormona, ahora se dirige a hipófisis, a adenohipófisis, para que adenohipófisis me libere la hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento se dirige principalmente al tejido óseo y, como su nombre lo indica, la función principal es el crecimiento. Otra de las hormonas que es liberada es la CRH, que significa hormona reguladora de corticotropina. Cuando el hipotálamo me libera la hormona reguladora de corticotropina, se dirige a adenohipófisis igual, para que me libere la ACTH, hormona adenocorticotropa. Esta hormona, una vez que es liberada, se dirige a la glándula suprarrenal. Como ustedes saben, la glándula suprarrenal tiene una corteza y una médula. La corteza tiene tres capas: la capa fascicular, reticular y glomerular. La capa fascicular me va a liberar cortisol, el cual se encarga de aumentarme los niveles de glucosa en sangre, entre otras funciones. Reticular me va a liberar andrógenos. Y finalmente la glomerular me va a liberar aldosterona, que se encarga de aumentarme la reabsorción de sodio y agua en el túbulo contorneado distal de la nefrona. Así como tenemos una corteza, también tiene una médula, esta glándula suprarrenal, la cual se va a encargar de liberarme noradrenalina. Y las funciones de noradrenalina ya las comentamos. Otra de las hormonas que es liberada, que también se involucra como neurotransmisor, es dopamina. Esta dopamina es importante porque va a provocar que hipófisis me libere prolactina. Y la prolactina se dirige a las glándulas mamarias para la producción de la leche
materna. Otras dos hormonas que son producidas en el hipotálamo es la hormona antidiurética, la cual al momento de ser producida en el hipotálamo se almacena en la parte posterior de hipófisis, o sea, en la neurohipófisis. Esta neurohipófisis, cuando me libera la hormona antidiurética o vasopresina, se dirige al túbulo colector de la nefrona, aumentándome la reabsorción de agua. Otra hormona, la oxitocina. La oxitocina también es producida en el hipotálamo, se almacena en la neurohipófisis y esta oxitocina estimula principalmente el músculo del útero y de las glándulas mamarias. Por eso se ve involucrada en lo que es el trabajo de parto y en la lactancia. Otra hormona que nos faltó mencionar, y es la primera con la cual vamos a iniciar todo lo que es el apartado de endocrino y sus patologías, es la TRH. TRH significa hormona reguladora de tiroides. Cuando el hipotálamo me libera esta hormona reguladora de tiroides, esta se dirige a adenohipófisis, para que adenohipófisis ahora me libere la hormona estimulante de tiroides. Esta hormona estimulante de tiroides ahora se dirige a la glándula tiroides para que esta glándula tiroides me libere T3, que significa triiodotironina, y T4, que significa tetraiodotironina. Recuerden, este es el eje hipotálamo, hipófisis, órgano. Empezamos con las hormonas tiroideas. Hipotálamo me libera la hormona reguladora de tiroides. Cuando hipotálamo me libera esta hormona, se dirige a adenohipófisis para que adenohipófisis me libere ahora la hormona estimulante de tiroides. Esta hormona estimulante de tiroides se dirige a la glándula tiroides, la cual su función es liberarme dos hormonas, T3, que significa triiodotironina, y T4, que significa tetraiodotironina. La glándula tiroides es una glándula que está en forma de mariposa y se encuentra en la parte anterior de la tráquea. Ustedes tienen esta parte que es la manzana de Adán, que es la laringe, es el cartílago tiroides. Este cartílago tiroides, si vamos bajando, sentimos una parte más blanda, que es la membrana cricotiroidea. Después tenemos otro cartílago, que es el cartílago cricoides, y finalmente inicia la tráquea. A nivel de la tráquea, en la parte anterior, se encuentra esta glándula tiroides. Esta glándula tiroides tiene una forma de mariposa. Esta forma de mariposa es la característica de esta glándula tiroides. Toda esta glándula tiroides en su interior va a estar constituido por folículos tiroideos. Si nosotros tenemos esta imagen, agarramos lo que es la glándula tiroides, la sacamos y tenemos esta forma. Dentro de esta glándula tiroides tenemos muchos círculos que son los folículos tiroideos. Agarramos un folículo y tenemos esto. Estos folículos tiroideos van a estar constituidos por células foliculares. Todas estas células que están alrededor se le conocen como células foliculares. Otra vez, tenemos esta glándula tiroides. La glándula tiroides está constituida por folículos tiroideos, que únicamente son estos círculos. Es un conjunto de células que están en forma de círculos. Este conjunto tiene muchas células a su alrededor. Esta célula se le conoce como células foliculares. Y estas células foliculares son las que se encargan de liberar lo que es T3 y T4. Recuerden, las hormonas tiroideas es T3, triiodotironina, y T4, tetraiodotironina. La hormona que se encuentra en mayor porcentaje en la circulación es T4, tetraiodotironina, y va a ser secretada a través de este folículo tiroideo. Y si ustedes ven alrededor de estos folículos tiroideos se encuentran otras células que están dispersas. Estas células se le conocen como células C, y estas células C se encargan de liberarme una hormona que se llama calcitonina. La calcitonina, la función principal es la disminución de los niveles de calcio en sangre.
tenemos esta glándula tiroides. Dentro de esta glándula tiroides tenemos folículos tiroideos. Alrededor de estos folículos tiroideos podemos tener una serie de células dispersas. Esas células se le conocen como células C, que se encargan de liberarme calcitonina. La función principal de la calcitonina es la disminución de los niveles de calcio en sangre. Aparte, esta glándula tiroides en el interior tiene cuatro glándulas que corresponden a la glándula paratiroides. Tenemos esta glándula tiroides y estas son las glándulas paratiroides. Son en total 4, 2 en cada lado. La función principal de esta glándula paratiroides es la liberación de la hormona paratiroidea. Y la hormona paratiroidea se encarga de aumentarme los niveles plasmáticos de calcio. O sea, me aumenta el calcio en sangre. Entonces, la glándula tiroides es una glándula en forma de mariposa que se encuentra en la parte anterior de la tráquea, la cual se encarga de liberarme T3 triiodotironina, T4 tetraiodotironina y calcitonina. Dentro o en el interior de esta glándula tiroides está constituido por folículos tiroideos, un conjunto de células que están en forma circular. Este folículo tiroideo está constituido por células que se le conocen como células foliculares. Estas células foliculares son las que me van a liberar las hormonas tiroideas. Alrededor de estos folículos tiroideos podemos tener células dispersas. Estas células se le conocen como células C, que se encargan de liberarme calcitonina. Y la calcitonina se encarga de disminuir los niveles de calcio en sangre. Aparte de esto, la glándula tiroides en su interior tiene glándula paratiroides. En total son 4, 2 de cada lado. La glándula paratiroides se encarga de liberarme la hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea, la función, aumenta los niveles de calcio en sangre. Ya que entendemos la función de estas dos, tienen que tener en cuenta que glándula tiroides y paratiroides están muy unidas a la regulación del metabolismo del calcio. Dentro de las funciones propias de las hormonas tiroideas tenemos estas: glucólisis, gluconeogénesis, aumenta la secreción de insulina, aumenta lo que es la lipólisis, o sea, la degradación de estos ácidos grasos. Estos dos puntos con la finalidad de aumentarme la concentración de glucosa para aumentar el metabolismo de una persona. Recuerden, glucólisis, que es la ruptura de la molécula de la glucosa; gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Aumenta la secreción de insulina. ¿Por qué? Porque necesitamos que esta glucosa entre a la célula y no se quede nada más en la sangre. Lipólisis, porque a partir de ácidos grasos podemos generar mayor cantidad de energía. Otra de las funciones dentro de las hormonas tiroideas es aumentarme el flujo sanguíneo. Si me aumenta el flujo sanguíneo, también me puede aumentar el gasto cardíaco. Y recuerden que el gasto cardíaco es el volumen de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Gasto cardíaco, volumen de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Otra de las funciones, aumenta la motilidad digestiva, o sea, quiere decir que todo el tracto gastrointestinal o el aparato digestivo empieza a aumentar su motilidad, su movimiento. ¿Para qué? Para que conforme vaya pasando los nutrientes exista mayor absorción de glucosa y por ende aumentamos todos estos dos primeros puntos. Aparte, también se involucra dentro del desarrollo del sistema nervioso para la maduración del mismo. Estas son las funciones principales de lo que son las hormonas tiroideas. Para entender mucho mejor esto, tenemos que hablar como tal de las enfermedades tiroideas, principalmente hipertiroidismo, quiere decir que hay mucha hormona tiroidea, e hipotiroidismo, hay disminución de las hormonas tiroideas.
Si hay un hipertiroidismo, estas funciones tendrían que estar aumentadas. Si hay un hipotiroidismo, estas funciones tendrían que estar disminuidas. En esto también tenemos que recordar lo que es feedback positivo y feedback negativo, o retroalimentación positiva y retroalimentación negativa, que es la forma en cómo el cuerpo va a regular la liberación de diferentes hormonas. Por ejemplo, cuando una persona tiene un aumento de estas hormonas tiroideas, lo que tiene que hacer el cuerpo es disminuir la producción de TRH y TSH, con la finalidad de que estos no se produzcan para que no exista mayor concentración de estas hormonas tiroideas. Eso sería un feedback negativo. Si estas hormonas están disminuidas, ¿qué tiene que hacer el hipotálamo? Aumentar mesoproducción. Si aumenta la producción, aumenta la producción de TRH. Por lo tanto, va a haber un aumento de la liberación de TSH y por lo tanto T3 y T4 va a empezar a aumentar. Eso sería un feedback positivo. En el hipertiroidismo, T3 y T4 están aumentadas. Por lo tanto, la hormona estimulante de tiroides va a estar disminuida, porque en estas patologías no existe una regulación. Si hablamos de un hipotiroidismo, T3 y T4 van a estar disminuidas y TSH va a estar aumentadas, tratando de compensar la disminución de T3 y T4. Posteriormente vamos a hablar de lo que es hipertiroidismo e hipotiroidismo, todo enfocado al eje hipotálamo, hipófisis, órgano y las funciones que desencadena. Si nosotros sabemos cómo interactúa esta vía y cuáles son sus funciones, va a ser mucho más fácil saber cómo se presenta el cuadro clínico y cuál es la alteración en un hipertiroidismo e hipotiroidismo. Posteriormente vamos a ir aclarando las diferentes dudas que tengamos sobre este tema. Que tengan un buen día.